En este video te explico cómo, en estas 2 semanas de gobierno, el presidente Kast está inundando la zona para distraer tu atención y poder rebajar el impuesto a los más ricos de Chile, mientras te invita a su épica de pagar entre 370 y 580 pesos más por litro de combustible. El concepto es de Steve Bannon, el ideólogo de la derecha populista global. I strongly believe in the flood the zone theory, which has just overwhelmed the opposition. En el fondo, quieren que no seas capaz de procesar tanta cosa junta, para pasarte los goles que para ellos son verdaderamente importantes. Esta vez te cuento sobre la decisión respecto al famoso MEPCO y quiénes a la larga van a ganar con todo esto. Para adecuar el plan de Bannon a Chile necesitaron crear la idea de emergencia. Y desde la campaña presidencial han sido efectivos en ese relato. El problema es que los datos, inflación en menos de 3% anual, crecimiento de 2,5%, aumento de productividad 2 años seguidos, exportaciones en cifras récord, disminución del déficit fiscal, buena calificación internacional, no sostienen por ninguna parte esa narrativa que nos quieren comparar. Por ejemplo, con la crisis que atraviesa Argentina. Entonces, en tan solo 2 semanas de gobierno, en medio de múltiples anuncios y polémicas, el gobierno anuncia que no utilizará el MEPCO y por lo tanto que subirá 370 pesos la benzina y 580 pesos el diésel. A ver, ¿pero qué es el MEPCO? Es un mecanismo de estabilización del precio de combustibles que se creó el 2014 para generar un amortiguador anticíclico de precios. Así, cuando hay shocks externos que elevan el precio internacional del petróleo, se rebaja temporalmente el impuesto específico de los combustibles para que el precio de los consumidores finales se demore en subir y así suavizar el choque. Y cuando vuelve a la normalidad, el mecanismo funciona al inverso y los precios se bajan gradualmente. Ahora viene lo importante. El gobierno, en la búsqueda de narrativa épica para tiempos de guerra, está buscando instalar que era inevitable esta gigantesca alza y que les hubiera gustado actuar de otra manera, pero que no había plata, pero todo es absolutamente falso. Si nos remontamos al 2022, el gobierno del presidente Boric asumió y le tocó inmediatamente la guerra de Rusia en Ucrania. El barril de petróleo estaba a más de $100, un poquito más que ahora, y la contabilidad de MEPCO quedaban menos de 150 millones para amortizar las alzas, lo que implicaba que en un par de semanas llegaría al límite. Sin embargo, se llevó la discusión al Congreso Nacional y se acordó un aumento en el monto del tope del mecanismo por $750 millones adicionales. Ahora, al asumir el nuevo gobierno, con el bombardeo de Estados Unidos e Israel en Oriente Medio, celebrada por un comunicado oficial por el presidente Kast, tenía un MEPCO cuya contabilidad venía con un saldo positivo de cerca de $600 millones, por lo que estábamos a más de $2.000 millones del umbral. Es decir, si el gobierno hacía lo mismo que distintos gobiernos han hecho desde 2014, repito, lo mismo que firmar un decreto para aplicar la ley MEPCO, la benzina hubiera subido entre 20 y 30 pesos esta semana en vez de 370 o 580, y habría financiamiento para esa amortiguación por más de 10 semanas. Pero, para confundirte, buscan poner el foco en que en un ámbito contable la finanza pública, la famosa caja, tenía $46 millones en diciembre del año pasado. Pero omiten decir que para fines de enero tenía más de $1.400 millones. Y olvidan decirte algo más importante, que el Estado de Chile hoy cuenta con más de $16.000 millones en activos financieros de distinto tipo. En el fondo podían tomar otras medidas, como un bolsillo familiar electrónico u otras, pero decidieron traspasar de golpe el costo a los usuarios en un mes como marzo y hacerles creer a través de un truco narrativo épico que fue responsabilidad del gobierno anterior, cuando es fácil demostrar que es una decisión propia del gobierno entrante entre muchas otras alternativas posibles. En campaña te decían, tranquilo, todo va a estar bien, hoy te mienten diciendo, no hay alternativa. ¿Y saben lo peor de todo? Que en medio de todo este desorden, el gobierno prepara el proyecto que ya anunciaron con bombos y platillos en medio de una épica de emergencia. Una rebaja de impuestos a los grandes empresarios, tasa corporativa, reintegración de impuestos e impuestos a las grandes herencias por el orden de $2.000 millones anuales. Es decir, en resumen, da lo mismo por quién votaste. Al final, tú pagarás más por la decisión del gobierno de Kast y el 1% de los más ricos terminarán pagando mucho menos si se aprueban las ideas del gobierno en el Congreso Nacional. ¿Y tú? ¿Qué crees que debería hacer el gobierno en esta materia? Te leo en los comentarios.